doctor Ricardo Sierra, doctor Juan Luis Aristizábal, doctora Patricia Vélez, señor Joel Kimber, doctor Gabriel Pereira. Miembros de Executive Forum de Ecuador y España que nos acompañan, miembros de Executive Forum de Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, hoy aquí con nosotros. En esta oportunidad nos convoca un tema de actualidad y apasionante para toda empresa, lo atinente a transformación, empatía y cultura. Cualquier empresa, para mantenerse vigente en el mercado y satisfacer sus clientes, debe tener presente la importancia de lo que significa el cambio, la velocidad y urgencia. Transformar encarna cambio, evolución interior que pasa por dejar atrás algunas costumbres para asumir otras nuevas. Ya no se trata solo de una cuestión de cambio, sino de transformación. Tampoco se trata, ni mucho menos, de corregir el pasado, sino de crear el futuro. Es adelantarse a los cambios antes que ellos lleguen. Para esto se requiere un liderazgo diferente, capaz de imaginarse el futuro, de asumir los riesgos navegando en la ambigüedad, manejando el cambio constante, fomentando la participación colectiva y conectando la organización para crear una cultura que propenda por la evolución para acelerar los resultados. El líder de hoy debe ante todo tener empatía para entender y orientar a los demás. La transformación es continua y nunca termina. Hoy todos nos tenemos que transformar, pero ¿cómo lograrlo con éxito? Este es el tema central de nuestro foro de hoy. Aprender, crecer y compartir constituye el propósito de Executive Forums. Con dicho fin, nos hemos vuelto a reunir en este recinto con un deseo especial: conocer los retos, aciertos, errores y sueños realizados y por realizar de 4 empresas de primer orden que se han transformado y han acogido el cambio. Ellas son Celsia, con concreto Ambiente Gourmet y Mambo. A Ricardo, Juan Luis, Patricia, Joel y Gabriel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y compartir generosamente sus experiencias y conocimientos. Asimismo, queremos expresar nuestros agradecimientos a W.I.A. Miembros Nobles por la vinculación a este evento. La nutrida presencia en esta reunión anual de Executive Forum de Colombia y con la participación de más de 150 personas que hacen parte de nuestra organización en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y con acompañamiento de nuestros pares de Ecuador y España, nos entusiasma. A todos ustedes les damos una afectuosa bienvenida a esta ciudad de Medellín, innovadora y empresarial, quien los acoge con cariño y agradecimiento. Sin más preámbulo, los invito a dar inicio a la reunión, la cual se desarrollará con la siguiente agenda. Inicialmente tendremos la conferencia a cargo de Gabriel Pereira, titulada Transforma tu cultura, transforma tu empresa. A las 10 tendremos un break de 30 minutos. De 10:30 a 12, el panel con nuestros invitados Ricardo Sierra, Juan Luis Aristizábal, Patricia Vélez y Joel Kimber. El panel será moderado por nuestro conferencista Gabriel Pereira. De 12 a 12:15 tendremos un ejercicio de co-creación por sectores. Concluiremos el foro con un almuerzo que será servido en este mismo recinto, al cual están todos cordialmente invitados. Gabriel Pereira es consultor de cultura, liderazgo y desarrollo de organizaciones, coach y team coach de Cantor Institute, máster en liderazgo en EADA, teólogo de profesión, filósofo de formación con especialización en antropología, apasionado por el desarrollo de las personas y las organizaciones. Muchas gracias, bienvenido Gabriel. Gracias, Laura. Bien, buenos días. Qué gusto estar con todos ustedes. Me encanta venir a Colombia porque tiene una gente linda, son súper acogedores y uno siempre se siente en casa. Y cuando uno pues sale de viaje es bonito sentirse con amigos. Así que pues conozco a algunos de ustedes, pero me siento en casa. Así que muchas gracias por eso y
Gracias por ser como son. El día de hoy me han pedido que comparta un poco algunas experiencias que hemos tenido con la consultora que dirijo de transformación cultural. Y voy a contar algunas de las experiencias que hemos tenido, pero también quiero usar algunos casos de éxito que tal vez ya los hayan escuchado, pero resaltando cómo algunas empresas muy importantes a nivel global han logrado resultados espectaculares a partir de cambios culturales. Entonces, un poco en la conferencia de esta mañana voy a ir alternando entre estos casos mundialmente conocidos y mi propia experiencia y la de Human Growth, que es la consultora que dirijo, acompañando a otras empresas haciendo esta transformación. Bien, eso es un poco. Voy a tratar de que no sea una conferencia pues teórica. Creo que sobre cultura hay muchísimo que decir, muchísimo que hablar, pero creo que ustedes como empresarios buscan llevarse cosas prácticas de, bueno, ¿cómo traduzco esto? Porque pues yo no soy Disney, o yo no soy Zappos, o yo no soy Amazon. ¿Cómo traduzco esto a la empresa que dirijo? Así que también vamos a darles enfoque de cómo empezar a aplicar esto. Y eso es. Quiero empezar contándoles brevemente la historia de estos señores. Al que está en el medio creo que todo el mundo lo ubica, ¿verdad? Sí, es como que mundialmente conocido, tal vez uno de los rostros más conocidos. ¿Apagamos esto? Muy bien, gracias. Pues bien, al que está en el medio todo el mundo lo conoce, el señor Steve Jobs. El que está a su derecha es un poco menos conocido, pero es un tipo que es brillante. Tal vez tan brillante como él, pero en otro rubro. Se llama Ed Catmull. Ed Catmull es hoy presidente de Disney Pixar Animation. Y el que está a la izquierda de Steve Jobs es el señor Lasseter. El señor Lasseter es el vicepresidente de Disney Pixar Animation y por mucho tiempo ha sido el director creativo. ¿Cuál es la historia? Muy breve, porque es una historia aparte bien compleja. Resulta que estos dos señores, o sea, Ed y John, trabajaban en una empresa que también seguro han escuchado, que se llama Lucasfilms. ¿Han escuchado de Lucasfilms? ¿No es cierto? Bueno, entonces una de las unidades de negocio que tenía Lucasfilms, allá por los años 80, era la unidad de animación. Pero Lucasfilms lo que le interesaba principalmente eran los efectos especiales. Se acordarán que cuando sale la primera película de la saga, que se llamó pues, La Guerra de las Galaxias, la primera película revolucionó el mundo del cine precisamente por sus efectos especiales y George Lucas se hizo muy famoso por eso. Entonces, esa era su intención principal, no tanto las animaciones. Entonces, tenía una unidad de negocio que la tenía un poco, pues, tal vez relegada. Estos dos señores, Ed y John, crearon una máquina, una computadora, que hacía las renderizaciones de los dibujos mucho más veloz y mucho mejor. Esa máquina se llamó Pixar. Y así empezó el nombre. En el año 86, viene Steve Jobs, habla con George Lucas y le dice, oye, ¿en serio no te está dando los resultados que quieres? ¿Tú no le das bola? Aquí sí dice darle bola a algo, ¿se entiende? Como no le das pelota, no te importa, ¿no? Te la compro. George Lucas le dijo, sí, la verdad es que no me está sirviendo mucho, que te la vendo. Y la compró por $10 millones. Año 1986. $10 millones. 20 años más tarde, en el 2006, Steve Jobs se la vende a Disney por $7.400 millones. O sea, una pequeña diferencia, digamos, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en esos 20 años? Bueno, lo que ocurrió fue que después de varios fracasos, porque fueron al menos 4 películas que tenían distintos tipos de animaciones que fueron un fracaso, después de todo eso, en el año 90, o sea, 4 años de fracasos, estos 3 señores dicen, vamos a hacer la primera película completamente animada de la historia. Se demoraron 5 años, tuvieron 110 colaboradores trabajando en esa película y la sacaron. Pero 110, que suena bastante, es nada comparada con los 800
que estaba empleando Disney para sacar El Rey León. O sea, igual es la octava parte. Y sacaron la primera película animada de la historia. Y eso fue un boom. Y la rompieron. Les fue súper bien con Toy Story. 3 Óscares. Era la primera película animada de la historia completamente que ganaba más de un Óscar. Cuando le preguntan a Ed Catmull, oye, ¿cuál fue tu inspiración? ¿Cómo hiciste para lograr esto? Su frase dejó helado a medio planeta, porque lo que él dijo fue lo que está ahí escrito. Él dijo, todas las películas son malas al inicio y algunas son pésimas. Entonces como que, oye, acabas de ganar 3 Óscares, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, sonríe, ¿no? O sea, ¿por qué me dices esto? Y él lo que explica es, sí, acabo de ganar 3 Óscares, pero he fracasado 4 años. Y lo que estamos tratando de hacer es una revolución en el mundo cinematográfico, pero partiendo de nada. Porque ni el cine ni el mercado está acostumbrado a esto. Y estoy tratando, esa fue la explicación que él dio, estoy tratando de convencer primero a mi equipo que fracasar está bien. Estoy tratando de convencer a mi equipo que cometer errores está bien y que la única forma de generar un equipo realmente ganador es si nos acostumbramos a fallar. Hoy en día eso ya como que se ha escuchado bastante y está de moda, ¿no? Pero en el año 95 era como que, ya, ok, next, ¿no? Gracias, pero next. En el año 96, 97 y 98 volvieron a fallar. Sacaron películas que de repente ni te las acuerdas. Y una de ellas es Teen Toy. Ahí sale la lamparita, que es un juguete, que después se convierte en el logo de Pixar. ¿Han visto esa lamparita que va saltando? Ya, sale en esta película. Bueno, en el año 98 dicen, tenemos que cambiar esto. Hemos estado batallando y batallando y tratando que la gente entienda y no estamos logrando hacer gran diferencia. Hemos tenido una película súper taquillera, pero una. Y ya estamos en 98, tenemos 12 años de empresa. Entonces él dice, bueno, vamos a apuntar a la grandeza. Y empezaron a hacer algunas prácticas culturales que hicieron la transformación. El libro que tienen ahí, de verdad se los recomiendo leer, es un libro muy bonito, muy sencillo, muy rápido. Lo publicó en el 2014, Ed Catmull. Se llama Creatividad S.A. Ahí él cuenta algunas de las cosas que empezó a hacer. Por ejemplo, una de las cosas que empieza a hacer él son los famosos dailies. Los dailies, ¿qué cosas son? Reúne por unidades de negocio a la gente de la empresa y tienen que comentar críticamente todo lo que puede ser mejorado de lo que se hizo el día anterior. Algo muy en la línea de eso es el Brain Trust. Brain Trust es lo que hace es, apenas tengas un producto prototipado o en camino en alguna de las iteraciones de perfeccionamiento, tú mismo como jefe de ese proyecto tienes que convocar a un grupo de personas que te hagan puré el proyecto. O sea, que critiquen ácidamente tu proyecto. Y con eso, lo que vas a hacer es llevar a todo tu equipo a sesiones de campo. Entonces, si quieres hacer una película como, por ejemplo, Up, que es esta de los globitos, esa casa, bueno, tienen que subirse todo tu equipo a globos aerostáticos, ¿no? 2 balones que van por el cielo. Si quieres hacer Toy Story 3, entonces vamos a trabajar en una juguetería. O sea, tenemos que meternos en la realidad del producto y todo el equipo. Y una vez que tienes el mínimo producto viable, ¿no? El famoso MVP, lo que vas a hacer es vas a someterlo a una crítica destructiva, día tras día. Y una de las preguntas que le hacen a Ed es, ¿cómo haces para que tu gente no se desmotive? Y él lo que dice es, ya aprendieron que la única manera de tener éxito es fallar. Y que el fallar no es malo. Y el post-mortem es peor todavía, porque una vez que ya salió la película y ya está el producto final, él hace un retiro con toda la gente de los 100, 200, 300 que hayan participado, un retiro que es de 3 días, 5 días, para decir todos los éxitos de la película y también todos los puntos que en la siguiente van a mejorar. A todo esto él le llama brain power. Y para él lo fundamental cuando quieres tener éxito es que todas las mentes posibles intervengan en la creación de un proyecto. Con eso, él tiene estas famosas 8 lecciones, 6, que las 6 están centradas en las personas.
escucha las ideas de todos, contrata personas más inteligentes que tú, falla temprano y falla frecuentemente, enfrenta los problemas, los trabajes mediocres hacen daño al alma y más importante es invertir en las buenas personas que en buenas ideas. El acento que en el 98 giró la compañía fue el acento totalmente en las personas. Eso es lo que él explica. Porque todas estas iniciativas que él empezó a hacer, lo que buscaban es generar un tipo de persona. Y él, al 2006, cuando ya pues, se vende a Disney, él dice, ya tengo un equipo, en esa época eran 1.500, de 1.500 personas que les encanta fallar porque les encanta tener éxito. Según él, se demoró 6 años en transformar su cultura. Por eso cuando algunas empresas nos contratan y nos dicen, bueno, necesitamos una transformación cultural y ¿cuáles van a ser los KPIs al primer año? Y le damos KPIs de mejora de 10% o de 15%, nos dicen, oye, pero estamos haciendo todo este trabajo, toda esta inversión, incluso dinero, y vamos a mejorar un 10% de entropía cultural. Entropía es el grado de disfuncionalidad de una cultura, ¿no? Que se establece a partir de la medición de valores limitantes en la cultura. Entonces, pues sí, vamos a mejorar 10%. De repente, con suerte, mejoramos 15%. Pero no mucho más. Los procesos de transformación cultural duran años. Porque en el fondo estás tratando de cambiar la conducta de las personas. Pero cambiar la conducta de las personas solo es posible si antes has cambiado la forma de pensar y de sentir de las personas. ¿Y cómo cambias la forma de pensar de alguien? ¿Cómo a alguien le enseñas lo que hizo este señor? ¿Cómo a alguien le enseñas que fallar está bien? Si todos somos seres humanos y desde pequeñitos nos enseñan que fallar está mal. ¿Cómo le enseñas a una persona que el camino al éxito se construye con errores y que está bien que te critiquen? Pues tienes que hacer un cambio de mentalidad que toma tiempo. Los procesos culturales se basan en el cambio de mentalidad. Y el primero que tiene que cambiar de mentalidad es el líder o el dueño. Sin eso no hay nada. Y eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Para terminar con este cuento, Disney compra. Disney estaba en fracaso tras fracaso tras fracaso. Y Pixar le estaba dando, pero como hijo. Entonces, ¿qué cosa dice el nuevo CEO de Disney, el señor Iger? Dice, mira, compremos nuestra competencia. Y lo compran. Compran a Pixar. Y lo que hacen es, dicen, pero lo compramos con toda su gente. Y vamos a hacer que Ed Catmull sea, o sea, lo compran a Steve Jobs, pero Steve Jobs no estaba en la jugada. Vamos a hacer que Ed Catmull sea el presidente de Disney Pixar Animation. Y lo que él le dice a la gente es, vamos a transformar esta compañía con ustedes. Lo que él ya había hecho en su primera compañía, vamos a hacerlo aquí también. Porque Disney era la comercializadora. Tenían un contrato entre ellos previamente. Disney comercializaba y Pixar producía. Ahora lo que iban a hacer es, se iban a unir, es una fusión en la cual Pixar iba a tener todos los derechos de autor y Pixar Disney iban juntos a comercializar. Bueno, él lo que dijo es, vamos a convertirlos a ustedes, que son una comercializadora, en un estudio. Y no quiero votar a nadie porque ustedes van a transformarse. Y les puso ese reto en el 2006. Y fíjense lo que pasó. Aquí no se los voy a explicar con detalle, simplemente lo que está en verdecito es Pixar, lo que está en naranja es Disney, Disney Pixar, ¿no? Este es el momento de la compra, ¿no? ¿Okay? Cars es esto, versus Chicken Little, que no fue mucha cosa. Ratatouille, ¿se acuerdan? Versus Bolt, que Bolt, ¿se acuerdan del perrito Bolt? Tampoco la rompió, ¿no? Ratatouille fue mucho más, ¿no? Wall-E versus The Princess and the Frog. ¿La vieron? También como que meh, ¿no? Okay. Wall-E la rompió. Entonces, fíjense, van 4 años y sigue siendo Up, ¿se acuerdan de Up? ¿No? Versus Tangled. Tangled la trajeron como Enredados, tampoco. Miren todo lo que se está demorando. Todavía Disney no logra alcanzar a lo que tiene solo como marca Pixar. Y sacaron Toy Story 3 en el 2010 y pues, la rompieron, pues, ¿no? Más que Buscando a Nemo, imagínense. Que Buscando a Nemo es la película número 21 más taquillera de la historia. Y es pura animación. Bueno, sigue mal, mira, Winnie the Pooh no lo rompió, Cars 2, recién acá, con Rec, y Frozen ya la rompió, 2013. Cuando a él le preguntan, oiga, señor Ed Catmull, del 2006 al 2013, recién el 2003, recién 7 años después, has tenido un éxito que rompe taquillas, él la respuesta que da es, me he demorado 6 años en transformar mi cultura. Esa es la respuesta que él da. Y está en su libro, léanlo. El acento para él
es los resultados solamente siguen a las personas. El resultado es una consecuencia de qué tan bien y con cuánta pasión y con cuánto alineamiento trabaja tu gente. Y demora tiempo. Hay 3 enseñanzas que creo yo son importantes de todo esto. La primera es, los momentos de crisis son oro. Porque en los momentos de crisis es donde, primero, tú ves quiénes son los que tienen estos valores fundantes de tu empresa. En los momentos de crisis, el ser humano normalmente polariza su comportamiento. Hoy día prometo no hablar mucho de antropología, vamos a hablar más de empresas. Pero algunas cosas policiales voy a hacer porque pues soy antropólogo. Entonces, el ser humano normalmente vive de una manera, ¿okay? Pero tu cerebro establece circuitos neuronales que aceleran el funcionamiento cuando se necesita. Es como tener una vía rápida, porque si viene un león a comerte, tú necesitas tener una vía rápida de reacción. A lo largo de los 180.000 años más o menos que tiene el ser humano sobre este planeta, digamos, desde que hay Homo sapiens sapiens, el ser humano ha ido desarrollando estos circuitos neuronales rápidos, que son cuando tú lo necesitas, surgen unos neurotransmisores, que son un tipo de hormonas, que aceleran el funcionamiento de tu cerebro. Y cuando se acelera, lo que ocurre es que pues, las neuronas pasan más rápido, se genera más adrenalina, se genera más serotonina y todo funciona más rápido en tu cabeza y en tu cuerpo, por lo tanto. Bien, esos circuitos neuronales que todos tenemos, que son vías rápidas, son los que cuando estás en tensión, cuando estás en un momento de estrés, cuando hay una crisis, son los que priman. Entonces, ejemplo, si es que viene un tipo con un arma a asaltarme, que lamentablemente son cosas pues, que pasan en nuestros países, no sé si alguna vez han escuchado o han visto que uno dice, vino con el arma y lo que no pensé, simplemente le quité el arma o le metí un golpe, o otro dice, no, vino con el arma y no pensé y me fui corriendo, y qué tonto, ¿cómo voy a ir corriendo si tengo un arma y golpe me puede disparar? O otro dice, no pensé y me quedé paralizado y hice todo lo que me dijo. Ese no pensé, pero salí corriendo, no pensé, pero le pegué, esos son estos circuitos neuronales de estrés. Cuando una empresa está en estrés, en crisis, nos va mal, las personas van a polarizar sus estilos de comportamiento según aquellos circuitos neuronales que a lo largo de los años han ido forjando. Entonces, es ahí, en los momentos de estrés, donde se ve realmente de qué estamos hechos y donde se ve realmente qué cosa creemos. Por eso, las crisis son momentos de oro, porque te permiten conocer a la gente de una manera que en otra situación no la conocerías. Y si tú quieres construir una empresa basada en personas, necesitas que esas personas comulguen en valores, comulguen en motivaciones, comulguen en percepción de la realidad. Pero comulguen no de una forma artificial, sino comulguen de fondo. Y eso solo sale en momentos de crisis. Y eso es lo que este señor nos ha demostrado recreando 2 compañías, ambas muy exitosas. Lo segundo es que las culturas se basan principalmente en personas, no tanto en ideas. Hay un momento de diseño cultural. De hecho, cuando hacemos una consultoría de transformación cultural, siempre empezamos con un diagnóstico cultural. Pero el diagnóstico te muestra la foto actual. Luego, el segundo paso siempre es, bueno, generemos esta foto ideal. O sea, ¿a dónde quieres llegar? Ya está. Pero hasta ahí no hemos transformado nada. Y a veces los clientes nos dicen, oye, llevamos 3 meses y no movemos ni un ápice. Sí, pero estoy tomando la foto. De primera foto, porque un diagnóstico cultural en una empresa, pues no sé, de 1.000, 2.000 personas, toma un tiempito, ¿no? Luego, a dónde queremos llegar es el diseño cultural, también te toma otro tiempito. Una vez que tenemos punto A y punto B, ahora empezamos a movernos. Entonces ahí ya pues el CEO o el grupo de líderes con el que trabajamos nos dicen, ya, ahora sí, empecemos. ¿Cómo es? ¿Qué vamos a hacer? Y lo primero que nosotros le decimos es, nos vamos a ir nosotros 10 a una jornada, al campo, donde sea, a pensar, a conocernos y a ponernos de acuerdo en qué cosa sí creemos y qué cosa lo estamos diciendo de la boca para afuera. Porque si ustedes 10 no están alineados en de verdad quiénes son y qué creen, lo que hagamos no sirve para nada. Y me ha pasado, no puedo decir nombres de clientes, pero
Una empresa muy grande, 3.500 colaboradores, el CEO nos dijo, no tengo tiempo para eso. O sea, mira, tenemos miles de cosas que hacer, estamos en una época difícil, no hay forma. No puedo sacar, en ese caso eran 13, no puedo sacar a mis 13 gerentes un día entero de la operación. Dijo, ok, vamos 2 días, 4 horas. Que sí, que no. En el fondo él no quería. Yo le dije, si tú y tu primera línea no están alineados, esto no va a funcionar. Que sí va a funcionar, que no, que sí. Bueno, sigamos pues ya, está bien, ¿no? Seguimos, el proyecto fracasó. 6 meses después, le fui a decirle, mira, dejémoslo aquí. No está funcionando. Y a mí no me gusta fracasar, así que cortemos. Es la única vez que nos ha ido mal en un proyecto de transformación cultural. Todas las demás veces se logran los indicadores que planteamos, pero con esa condición, que el proceso de transformación cultural esté centrado en las personas. Y las primeras personas que tienen que estar alineadas son los líderes. El tercer aprendizaje que esto nos deja es que no basta con las personas. Además de las personas, necesitas transformar métodos y estructuras. Lo primero en cuanto a estructuras que hizo Ed Catmull al llegar a Disney es romper las paredes. Y no es una metáfora. Rompió las paredes. Dijo, señores, se van a trabajar a lugares comunales, WeWork y esas cosas, durante un mes, y cuando regresen va a haber un nuevo edificio. Y así fue. Y había un edificio sin paredes. No había una sola pared. Y la oficina de Ed quedaba en la mitad de uno de los pisos. Una oficina abierta. Y el lugar de los directores creativos era un círculo que estaba en la mitad y que tenía contacto con todas las otras personas de la empresa en este edificio. Es necesario transformar métodos y estructuras, porque si no, el cambio en las personas, uno, se hace más lento y dos, genera mucha más resistencia. En cambio, si yo te cambio toda la forma, desde el layout hasta la manera como te pido que hagas las cosas, va a ser como cambiar más rápido. Así como el ejemplo de Disney y Pixar, hay muchos más. Y podemos pasarnos muchas horas hablando de ejemplos. Lo que quisiera es comprender que transformar una cultura es 2 cosas, necesario y difícil. No hay otra. Antes de ayer, porque ayer viajé acá, antes de ayer estuve con, también era la primera línea de uno de los grupos empresariales más importantes de mi país, y estábamos con estos señores. Y el CEO me decía, oye, pero esto es muy difícil. Él decía, sí. ¿Y esto toma tiempo? Sí. Y entonces, y le dije, tengo yo solamente una pregunta. ¿Lo necesitas o no? O sea, ¿tú crees que lo necesitas? Se quedó pensando un buen rato. Le dijo, sí. Ya está. Todas las demás preguntas caen por su propio peso. Si lo necesitas, lo vas a hacer. El punto está en que veas que lo necesitas. Y estos ejemplos nos ayudan a ver que lo necesitamos. 5 elementos para comprender cómo se compone una cultura y para ver qué hilos tienes que ir jalando. Lo primero, de lo más exterior a lo más interior, rituales y artefactos. Toda cultura humana tiene rituales. Ritual es una forma establecida por tradición en cómo haces algo. Es un ritual. ¿Okay? Entonces, todos los seres humanos tenemos rituales. Desde la manera como se celebran las bodas. Seguramente en Colombia hay una manera de celebrar las bodas. Si nos vamos a una cultura indígena, habrá otra manera. Si nos vamos a China, habrá otra manera. Esos son rituales, ¿okay? Que hay desde los más culturales hasta también, por ejemplo, cómo manejamos, también es un ritual urbano. Si cedemos el pase al peatón o no, es un ritual urbano. Es la manera como te comportas, pero de manera común. Son los rituales. Y los artefactos son todo aquello que es producido por el ser humano que transporta ese ritual. Entonces, desde, no sé, si nos vamos a las tribus primitivas, el cetro, ¿verdad? El cetro del poder es un artefacto. O por ejemplo, ¿han visto Game of Thrones? ¿La están viendo? Buenísima, ¿no? Ya estamos en el capítulo 3, nos faltan 6, ya. Cuidado, no voy a hacer spoiler. No, todo el mundo, todo el planeta está en la misma en el mismo capítulo. O sea que, bueno, Game of Thrones tiene
un artefacto que es el eje de toda la película. ¿Cuál es? El trono, ¿no es cierto? El trono de hierro, el trono de los 7 reinos. Bueno, una empresa también tiene rituales. Los rituales se van construyendo, si tú pones a un grupo humano, construyen rituales. Depende si los quieres promover o no, pero los seres humanos generamos rituales. ¿Cómo te saludas? ¿Cómo corriges? ¿Cómo haces para generar un nuevo proyecto? ¿Cuánto reconoces? Lo haces de forma establecida, periódica, regular, se convierte en un ritual. Y los artefactos son todos aquellos elementos físicos visibles que apoyan esos rituales y que comunican esos rituales. Entonces ahí tienen el primer elemento. Es un hilo que hay que jalar de todas maneras. El segundo son los sistemas. Los sistemas son las estructuras que mantienen unido un grupo humano. Sistema familiar, sistema social, por ejemplo, los procedimientos en una empresa. Todos tus procedimientos, desde cómo haces para vender, cómo haces el servicio de atención al cliente, todos son sistemas. Tu estructura organizacional es un sistema. ¿Okay? Los sistemas comunican, los sistemas sostienen prácticas, los sistemas hacen que tu gente entienda, esto importa, esto no importa. Entonces, es muy difícil que tú tengas una cultura, por ejemplo, y tú dices, quiero tener una cultura de innovación, pero tu procedimiento para recoger opiniones de la gente es tremendamente burocrático. No vas a cambiar nada. Trabajamos en una empresa que nos dijo, ayúdanos a generar una cultura de servicio al cliente muy fuerte. Muy bien. Trabajamos con los líderes, hicimos todo y salió muy bien. A la hora de realizar sus procedimientos, tenían un procedimiento que si un cliente pedía una silla de ruedas, no se la podías dar a no ser que te mostrase físicamente alguna necesidad. O sea, tenía el tipo que estar realmente cojeando o desangrándose, porque la letra la interpreta uno como quiere. Decía, tiene que mostrarte físicamente la necesidad de la silla de ruedas. Entonces, ese procedimiento que está escrito, en este caso una política, ¿cómo condice con esta cultura de servicio al cliente? No va, es un contrasentido. Entonces, hacer cultura implica trabajar con tu gente, pero también implica cambiar procedimientos y políticas que no son coherentes. Entonces, hay que intervenir procesos. Esos son los sistemas. Lo tercero son las conductas. ¿Cómo se comporta tu gente? Y ahí lo principal es cómo te comportas tú. Porque tú eres el principal embajador de la cultura. Y por eso es que tu cultura la tienes que construir también según lo que tú crees. Y si tú no crees en eso, no pasa nada. Estábamos en una empresa bien compleja. No era en mi país, era en otro país. Una empresa compleja. Y el CEO insistía en que uno de sus principios tenía que ser preocuparse por las personas. Cuando hicimos el diagnóstico cultural, arrojó que la gente no pensaba que la empresa se preocupaba por las personas, ni por los clientes, ni por los colaboradores. Simplemente, bueno. Y este CEO insistía en eso. Tiene que ser uno de estos principios culturales. Muy bien. Estamos en una de las primeras reuniones con la primera línea, en este caso eran unas 8 personas, y uno de los gerentes le dice, oye, tú insistes un montón en esto, pero ayer, cuando estábamos en la reunión de comité de gerencia, te presenté un caso que iba a afectar nuestra rentabilidad si nosotros aceptábamos esta petición del cliente, y tú la negaste. Hace 2 semanas presenté un caso en la que iba a afectar la rentabilidad del negocio si es que nosotros aceptábamos hacer este convenio, que era conveniente para todos nuestros colaboradores, y tú lo negaste. Y en los 2 casos tu razón fue RT, o sea, rentabilidad. ¿En serio vamos a hacerlo? O sea, la próxima vez que yo te presente un caso, tú me vas a decir que sí, porque nos preocupamos por las personas, y no me vas a dar argumentos de rentabilidad. Bueno, empezó una discusión brutal que duró 1 hora, porque los gerentes se le fueron encima al CEO. Porque en su práctica cotidiana el CEO no era coherente con lo que estaba diciendo. Y al final de esta discusión, hicimos una serie de acuerdos, porque no tenía cuándo acabar la discusión, en que íbamos a poner a prueba al CEO. Porque decían, o sea, o no ponemos ese principio cultural, o tú cambias, pues, hermano. Y como él quería que estuviera, entonces dijimos, ok, pongamos a prueba al CEO. Hagamos 3 meses de prueba.
Y en 3 meses, sus decisiones tienen que ser coherentes con eso. Si lo son, lanzamos ese principio cultural. Si no lo son, no lo lanzamos, porque es un contramensaje. Uno de los grandes errores en cultura, además de no involucrar a los líderes, es dar contramensajes. La cultura es muy sensible. ¿Por qué no respetamos al policía en nuestros países? ¿O por qué lo respetamos poco? Porque si un policía que representa el orden y la disciplina acepta una coima, ¿qué está representando? Entonces ya no te respeto. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Cuándo perdemos esa autoridad moral? Bueno, la cultura es eso multiplicado por la cantidad de personas que tengas en tu empresa. Entonces, cada vez que tú das un contramensaje, estás retrocediendo varios pasos de confiabilidad. Y la cultura es muy delicada. Entonces, es mejor que no digas que vas a hacer, que no prometas algo, a que lo prometas y no lo hagas. En este caso fue interesante porque el CEO cambió su estrategia y al final de esos 3 meses logramos colocar ese principio. Y hoy día pues les va muy bien. El cuarto elemento que tienes que modificar, y que estamos yendo ya más a lo interno, son los paradigmas y las creencias. ¿Qué son los paradigmas y las creencias? Son aquellos postulados mentales que en tu mente funcionan como enunciados de ley. Ejemplo, tengo que hacer todo bien. Es un paradigma. Equivocarse está mal. Es un paradigma. La rentabilidad es lo primero. Es un paradigma. Entonces tienes que descubrir qué piensa tu gente, tienes que descubrir qué piensan tus gerentes. Esos paradigmas que están en la cabeza de la gente es lo que muchas veces hace que una cultura, por más que metas un montón de dinero y un montón de esfuerzo, no cambie. Y a veces una de las preguntas que nos hacen los CEOs es, oye, tengo mi gerente de operaciones que no va con la cultura que estamos creando, pero no tengo a nadie que lo haga tan bien como él. ¿Qué hago? Y es difícil. Y cuando trabajamos en industria nos pasa mucho eso. Porque muchas veces en industria el estilo de liderazgo que se ha mantenido durante muchos años es el estilo de capataz. ¿Cómo haces para transformar a esa persona? A veces no hemos podido. Una persona que le viene dando resultados a un estilo de liderazgo de capataz durante 30 años, es bien difícil hacer que tenga un estilo de liderazgo participativo. Entonces ahí el CEO tiene que suplir. Y lo que tienes que hacer muchas veces es como que mano derecha, mano izquierda y validar a este gerente en aquello que hace bien y no validarlo en aquello que hace mal. Y más bien tú suplir en su área. Es complejo, pero si lo quieres mantener, hay un costo que tienes que pagar. Y lo tiene que pagar el CEO. Entonces, esos son las creencias, los paradigmas. ¿Qué piensas tú de la vida? ¿Qué piensas tú de qué es lo bueno, de qué tienes que hacer? Y el último nivel, que es el más difícil de movilizar, son los valores y las motivaciones. Que para ponerlo en sencillo es, ¿qué te importa? ¿Por qué trabajas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué buscas? Y ahí es donde entra todo esto del propósito y eso. Entonces, estos 5 elementos tienes que moverlos. ¿Cómo? Bueno, ahí viene toda otra ciencia que pues, no alcanzaría ni 10 horas para explicarlo, pero tienes que preocuparte por moverlos, desde lo más exterior hasta lo más interior. Y si vas a empezar un proceso de transformación cultural, la primera pregunta no es esta, sino es esta. ¿A ti qué te importa? ¿Tú qué quieres con tu empresa? ¿Por qué tienes tu empresa? ¿Qué quieres hacer con ella? Pero de verdad, no con un falso altruismo. De verdad, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Para qué existe tu empresa? Y ahí es donde sale toda esta corriente del propósito, ¿no? ¿Por qué existe tu empresa? Una vez que tú tengas claros cuáles son tus valores, tus motivaciones para generar empresa, entonces vas a poder transmitirlo. Por eso es que todo empieza por casa, ¿no? ¿Hasta ahí cómo vamos? Quiero pasar a un segundo punto, entonces, a la segunda parte de la conferencia. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si quieren, si hay un elemento que quieren que refuerce, que no haya quedado claro, porque necesitamos lo anterior para lo que sigue. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, no hay tips mágicos para transformar una empresa, para transformar una cultura. ¿Okay? Pues eso no existe.
Pero, desde mi experiencia, les quiero compartir al menos 5 que son fundamentales. ¿Okay? Seguramente hay más, pero estos 5 son básicos. El primero, ya les he hablado bastante de eso, que es la presencia y el alineamiento del CEO y de los líderes fundamentales, de los líderes principales. Y aquí, ojo, tomen en cuenta líderes formales y líderes informales, porque hay veces, sobre todo en empresas grandes, donde hay líderes informales que tienen mucho poder de llegada y son muy influenciadores en la gente. Y muchas veces, sobre todo si tienes una empresa grande, tienes que tenerlos on board. De lo contrario, pues puede fracasar tu proyecto. Muy bien, aquí les quiero contar el caso de este señor. Danny Meyer es un fenómeno bien particular en Nueva York. No sé si alguna vez han escuchado de algunos de sus 25 restaurantes. Él empezó, han ido a Union Square. Union Square es un parque pues, ahí en Nueva York, que ahí empezó, hizo su primer restaurante. El 80% de los restaurantes en Nueva York cierran, porque quiebran o por lo que fuera, pero cierran al 5º año. O han cerrado ya al 5º año, el 80%. Hay una rotación altísima de restaurantes en Nueva York. Bien, este señor tiene en Nueva York 25 restaurantes. Y el más antiguo tiene 20, desde el año 85. O sea, saquen su cuenta. ¿Okay? ¿Qué cosa hizo? Él dijo lo siguiente, y él empezó con el primero, y él estuvo metido de cabeza en ese restaurante durante 5 años. Recién al 6º año, siendo que le iba muy bien económicamente, recién al 6º año abrió el segundo. ¿Cuál fue su secreto? Él dijo lo siguiente, mi restaurante va a ser tu casa. El concepto sobre el cual va a girar todo mi negocio es que es tu hogar, es tu casa. Y por lo tanto, tú tienes que sentirte conocido, leído, entendido. Y por eso, cuando él empezó a abrir otros restaurantes, a su grupo empresarial le llamó Hospitality Group. Tú lees este logo, Union Square Hospitality Group, y no sé, a mí no me habla de un restaurante, no me habla de un grupo de restaurantes. Pero a él no le importa, porque él lo que quiere es que toda su gente entienda este tema de la hospitalidad. En sus restaurantes, en la parte de cocina y de administración, está por todos lados la palabra hogar. Están símbolos, acuérdense los artefactos, símbolos que a sus trabajadores le hacen recordar esto es un hogar. De hecho, sus clientes no se llaman clientes, y pobre ti que le llames cliente, se llaman invitados. Apenas tú sacas una reserva, tienes que llenar un formulario donde te preguntan cosas que tú dices, ¿para qué tanto detalle? Pero ¿para qué tanto detalle? Porque así haya sido una vez ese restaurante, a ti te va a llegar comunicaciones en algunas fechas importantes de tu vida. Su secreto es preocuparse por cada persona que es invitado a su casa. Eso es. Y entonces, él construyó ciertas conductas. Como por ejemplo, él dice, la primera y principal, lee al invitado. Y él educó a toda su gente a ser capaces de leer a la persona. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Está apurado? ¿Está estresado? ¿Está contento? ¿Con quién ha venido? Léelo. Son medio psicólogos sus meseros. Lo segundo, él tiene un principio también cultural bien interesante, que es, aquí no aparece, que es, hazte amigo del problema e inventa, en inglés en realidad es love the problems, o sea, como que ama el problema, ¿no? Es inventa el sí. Eso que siempre se dice al cliente, nunca le digas no, ya, él dice inventa el sí, busca el sí. ¿Cómo haces para que la persona se sienta realmente contenta? Conociéndolo y estando con él. Entonces, de esa manera, uno podría decir, ya, de verdad, y financieramente hablando, o qué otras cosas, qué otras estrategias hay. Bueno, claramente tiene una estrategia financiera, una estrategia de marketing, sí, todo eso lo tiene. Pero cuando al señor Meyer tú le preguntas, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Su respuesta es esta. He creado hogares donde toda mi gente se preocupa por el invitado. Eso es. Y cuando le preguntas, ¿cómo lo hiciste? Te dice, me demoré 5 años.
en hacer que todo mi restaurante viviera así. Boté mucha gente, pero con los que me quedé, esos eran. Y cuando abrí mi segundo local, hice exactamente lo mismo. Y nunca franquicié. No digo que la franquicia esté mal, por supuesto que está bien, pero esa es su respuesta. Él ha estado metido de cabeza y su atención, según él dice, ha sido principalmente generar esta cultura de hogar, no las finanzas, ni siquiera el marketing. El segundo tip fundamental es cómo haces para alinear cultura y personas. Porque ya dijimos, tiene que estar alineado contigo, ¿verdad? O sea, tú tienes que creértela, tú tienes que decir, yo creo en esto y yo hago empresa por esto. Muy bien, eso ya está. Ahora, ¿cómo haces para hacer que tu gente también piense así? Que eso es muy complejo. Y aquí les quiero mostrar el siguiente caso. Ahí está. Austin is such a rich, diverse community with so much culture. We're looking to reflect that culture in our stores. Our team members definitely reflect that culture. Team member happiness and excellence is a core value here at Whole Foods. That's one of the reasons that I've stayed here is it actually does mean something. I am looking for people who are passionate about food. I get a lot of chefs who apply. Everyone here is passionate about food. If they're not when they start, they finish that way. Empowerment is a word that's thrown around a lot, and Whole Foods actually lives it. There have been tons of team members that I have seen surpass me that has been awesome, that I've helped mentor and train and just develop. So yes, here at Whole Foods, it's a wonderful thing that you get to be empowered. I think one of the things that makes Whole Foods Market unique is the individual expression that we're allowed. You're able to be yourself and actually be happy. They want me to be me. There's no two team members that look alike by any means. We are all multifaceted. We have all different types of passions. There's people from Mexico, from Germany, from Guatemala. The respecting of diversity sort of comes natural to this environment. We just know to be respectful of one another. Caring about our local community and our environment is like number one in my book. We feel like we have a responsibility to our environment. Whole trade is our own stamp on our own standards, which often can be higher than the fair trade standards. We're giving higher wages and good working conditions to people no matter what country they live in, whether the laws are set up like that for them or not to protect them, that those are the values that we stand by. I'm really proud to work at Whole Foods Market because we love our small producers. We have a local producer loan program that gives them an opportunity to take out a loan so they can grow their business with us. I believe in Whole Planet. It's something that when it first came out, I really got behind. I have firsthand experience with Whole Planet Foundation. Last summer I actually went to Peru and saw the process of the women getting the microloans. We're showing a commitment to the planet that way, and that's pretty rare in today's corporate America. Here in the store, it's a great little melting pot. Our team members are from all over the world. We've got different languages, different cultures. Every ethnicity, there is every sexual orientation. I mean, it is so culturally rich. The culture that we have here at Whole Foods means a lot to me. It's a great place for me to learn and grow and find out what I want to do and how I want to be in this world. Eso es Whole Foods. Seguramente han escuchado de Whole Foods. La última frase de la chica del video. No sé si la retuvieron. Ella dice, estar aquí me permite ser feliz, porque es lo que quiero ser. ¿Cómo haces para que en tu empresa la gente quiera estar ahí? ¿Cómo haces para que la gente sea quien es y quien quiere ser en tu empresa? ¿Cómo haces para que la empresa sea un lugar de humanización? Esa es la pregunta. Eso es cultura. Muchas veces la formación humana y este camino de crecer como seres humanos, a lo largo de la historia se le ha atribuido a distintas entidades. En los últimos 250 años, antes del 2000, digamos,
se le atribuyó principalmente a los colegios y un poco a las universidades. Pero la empresa privada, más o menos desde la caída del cooperativismo, que fue por 1600 más o menos, y que los gremios desaparecieron durante unos 200 años y se reactivaron, que fue una de las estrategias del socialismo marxista, y que luego fue acompañado por el comunismo de Gramsci en Italia, bueno, y que se adueñaron de los gremios. No sé si en Colombia también pasó, pero mundialmente con la Internacional Socialista de 1915 se adueñaron de los gremios. Y los gremios muchas veces en muchos de nuestros países pues son principalmente manejados por estas tendencias socialistas y políticas. Bueno, eso no siempre fue así. Desde más o menos el año 1100 hasta el 1600 hubo una entidad social muy importante que los gremios se encargaban de darle formación humana a los trabajadores en los albores de la empresa privada, ¿no? La empresa privada surge aproximadamente pues allá cuando empieza a hacerse mucho más circular la economía vía rotación de economía, más o menos por el año 1000, 1100, ¿no es cierto?, en Europa. Bueno, ¿qué ocurre? Esos gremios lo que hacían es, se preocupaban por hacer que los que pertenecían, el valor agregado, digamos, era, te voy a formar, te voy a ayudar a crecer en el plano personal y en el plano profesional. Algo parecido a esto aquí, ¿verdad? Algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Cuando eso cae, que es más o menos por el año 1600, vienen 200 años en que eso se adjudica principalmente a los colegios y a las universidades. Y familia, colegio, universidad e iglesia son los encargados en la sociedad de dar este desarrollo personal. Viene el siglo XIX, Revolución Industrial la primera, Revolución Industrial la segunda, los grandes socialismos, los grandes idealismos y la explosión del mundo industrial. ¿Qué ocurre? La industria privada deja de ser en el mundo un lugar donde las personas van a crecer y humanizarse y se convierte, bajo el paradigma mercantilista, en un lugar donde la razón única es la rentabilidad. No era así antes. Empieza a ser así. En el siglo XX continúa con esto, hasta que viene la Segunda Guerra Mundial y todo, primero el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, y viene todo este movimiento que empieza a cambiar la humanidad de, oye, el tecnicismo, pero el tecnicismo tecnócrata, ¿no? Y el capitalismo mal entendido como un capitalismo individualista que solamente busca llenar los bolsillos sin preocuparse por la sociedad o por el bien común. Estos dos elementos, el tecnocraticismo y el capitalismo individualista, han llevado a diferencias sociales tremendas y han llevado que, a pesar de que somos la generación con más riqueza en la historia de la humanidad, también somos la generación con más diferencias sociales en la historia de la humanidad. Entonces, uno se pregunta, ¿qué está pasando? Hace unos meses estuve en un think tank en el MIT y estábamos conversando por qué, si tú haces una línea recta de los últimos 60 años, la evolución tecnológica en el mundo en los últimos 60 años, ¿cuán exponencial ha sido? Ponte a pensar, 1960, hoy, y traza una línea, una tendencia de crecimiento. Es brutalmente exponencial. Hagamos lo mismo en el plano humano. 1960 a hoy. Claramente no es exponencial. Hay mejoras, ¿eh? El índice de pobreza mundial ha disminuido, el índice de analfabetismo ha disminuido, el índice de violencia en muchos países ha disminuido. Hay mejoras, claro que sí, pero la mejora, si comparo las dos curvas, no se acercan en absoluto. En absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y ahí es donde vienen estas nuevas tendencias de, oye, no seamos etnocentristas, salgamos un poco de creernos que somos lo máximo, miremos la historia y aprendamos. Oye, ¿qué pasaba en el año 1100? ¿Qué pasó en el Imperio de los Otones? ¿Qué hicieron estos germanos con el Sacro Imperio Romano Germánico?
Y encuentras cosas muy interesantes, porque encuentras que existían exactamente esto que estamos haciendo aquí en el 1100. ¿Y quién se encargaba? Se encargaba el gremio de constructores. ¿Y quién se encargaba? Se encargaba el gremio de alfareros. Y se encargaba el gremio de mineros. Ellos se encargaban de esto, porque se entendía que el trabajo consistía en un lugar de humanización, que el trabajo era, una vez que tú llegabas a la adultez, el principal lugar de crecimiento personal. Y que todos queremos ser felices y que todos queremos crecer, entonces, pues si trabajas, ¿cuánto? 40, el que menos, 60, 70 horas a la semana, ¿por qué no aprovechar ese espacio? Bueno, eso que hoy en día como que está de moda, no seamos etnocentristas, pasaba en el 1100 y pasó durante 500 años en la humanidad. Volvamos al presente. Hoy está de moda y qué bien que esté de moda, ¿no es cierto? Capitalismo consciente, ¿han escuchado hablar de él? Raj Sisodia, muy interesante, ¿no es cierto? Y así muchos pensadores lo que están diciendo, han escuchado hablar, por ejemplo, de Otto Scharmer, muy interesante, con él era este think tank en el que estuvimos allá. Han escuchado hablar de Peter Senge. Son pensadores, si les gusta la lectura, les recomiendo Peter Senge, Otto Scharmer, Raj Sisodia. Son pensadores muy interesantes que lo que están haciendo es, están diciendo algo que en la antropología siempre hemos dicho, que es, oye, el ser humano quiere ser feliz, necesita ser feliz, y la felicidad no consiste en sentirte bien. La felicidad no consiste en llenarte de emociones positivas. Eso es parte de la felicidad, por supuesto que sí, pero no es la felicidad. Aristóteles definió la felicidad como la realización de las potencialidades humanas. O sea, mientras tú seas más quien estás llamado a ser, más feliz vas a ser. Porque hay esta experiencia interior humana de querer crecer, de querer ser más. Y por eso es que hemos pasado en aproximadamente 10.000 años de vivir en cavernas a tener rascacielos, de hacer chispas con 2 piedras a tener cohetes espaciales y nanotecnología. Por esa razón, porque hay eso en nuestro interior, ese elemento espiritual que dice, quiero ser más, quiero crecer. El problema está cuando deslindo el hacer del ser. Y en el ser está este quiero crecer, quiero ser más. Y en el ser de la persona humana está el necesito de los otros. Porque los seres humanos somos seres comunionales, o sea, buscamos la comunión, buscamos el amor. Una de las cosas que más felices nos hacen es, y recuerden, vean su propia experiencia, es cuando puedo hacer feliz a quien yo amo. No sé si les ha pasado. Cuando puedes hacer feliz a alguien a quien tú amas, qué bonito, qué feliz uno se siente. Cuando ves la sonrisa de tu hijo, cuando ves la sonrisa de la persona a la que amas, pues qué lindo. Y a veces uno pues está persiguiendo sus logros personales y quiero ser feliz y de pronto hago algo muy sencillo que hace feliz a alguien que amo y ¡wow! Es como un choque de realidad, ¿no? Oye, ¿y si la felicidad tiene más que ver con esto? Pues no sé. Y ahí viene una de las paradojas, yo siempre digo, el misterio se define por sus paradojas. Una paradoja es una aparente contradicción, ¿sí? Y algo que no se está contradiciendo, pero aparentemente sí. Bueno, el misterio se define por sus paradojas. Y el ser humano está lleno de paradojas. Una de esas paradojas es, somos más felices haciendo felices a quienes amamos. ¿Y por qué es una paradoja? Porque uno pensaría que voy a ser más feliz mientras yo soy más feliz, mientras yo me siento mejor. Y entonces surge esta aparente contradicción de que no puedo ser, o sea, que para yo ser feliz tengo que tirarme para acá y el hacer feliz a otros me jala. Y es una contradicción muy psicológica, porque entonces ¿a qué me dedico? ¿A complacer a los otros o a complacerme a mí? ¿A amar a los otros o a amarme a mí? Bueno, lo hermoso de los misterios es que se resuelven en una síntesis, no se resuelven en la dialéctica. Es decir, no se resuelven en la contradicción, no es que uno gane, es el arte de ser humano. Y prometí no irme a la antropología, ¿no? Pero bueno, ahorita regreso a las empresas. El arte de ser humano es cómo haces para ver que eso que aparentemente es una contradicción, no lo es.
y que la solución está en la síntesis que hace que confluyan armónicamente los dos elementos dialécticos. Y por eso es que es tan difícil ser humano, y por eso es tan difícil ser feliz. ¿Cómo logras tú ser feliz haciendo feliz a los que amas? ¿Cómo logras ese equilibrio en el cual no te desvivas por los demás, olvidándote de ti, pero sí vivas por los demás y encontrando ahí tu felicidad? Súper difícil, ¿no? Claro. Yo todavía no lo logro. Te hablo esto porque sé que así es, porque he estudiado muchos años estas cosas, pero no sé si algún día lo pueda hacer. Entonces, regresando, porque me fui regresando, el ser humano busca ser feliz. Todos queremos ser felices. ¿Por qué vamos a poner un ámbito de nuestra vida en el cual, siendo adultos, pasamos la mayoría de nuestras horas y la mayoría de nuestra vida es la vida adulta y, por lo tanto, la mayoría de nuestra vida total es trabajando? Si se ponen a calcular las horas, la mayor parte de tu vida te la vas a pasar trabajando. Entonces, ¿por qué desligar eso de tu felicidad? ¿Cómo hacemos para tener empresas que sean rentables, saludables económicamente, exitosas y a la vez lugares de humanización y de felicidad? ¿Cómo hacemos eso? Y nuevamente la dialéctica. Parece que se oponen, ¿no? Parece tesis, antítesis, pero no, hay que encontrarlo. Whole Foods parece que lo está haciendo. Algunos tips para esos, ¿no? Por eso les decía, ¿dónde estamos? Aquí. Alinea la cultura y las personas. ¿Cómo hacerlo? No, esto no, ya. Perdón, ya. ¿Cómo hacerlo? Hay una clave que es el propósito y el sentido de vida. Todos nosotros buscamos algo en la vida. Tu empresa no va a llenarle el sentido de vida probablemente a tu gente, pero sí tiene que conectarse con el sentido de vida. O sea, si yo quiero en mi vida, ¿qué es lo que más busco en la vida? Bueno, yo lo que más busco en la vida es, no sé, crecer y tener éxito y buscar cómo ayudar al planeta que está con tanta contaminación ambiental. Imaginemos que ese fuese mi caso. Bueno, ¿cómo hago para buscar un lugar de trabajo que se conecte con eso? Que el propósito de esa empresa tenga algo que ver con la limpieza en el mundo, con el ecosistema. ¿Cómo hago? Eso es una responsabilidad que nace de las personas, de cada individuo. Buscar que el lugar donde trabajes conecte con tu sentido de vida. ¿Okay? Pero ustedes son CEOs, ustedes son empresarios. ¿Cómo hago que mi empresa conecte con el sentido de vida de la gente que tengo? Bueno, lo primero es que hay que preguntárselos. Lo segundo es que tienes que tener una razón de ser que el fundador de la escuela de Singularity University, o la universidad, dice el MTP, ¿no? El Massive Transformative Purpose. Es decir, el propósito de tu empresa tiene que ser tan global, tan general y tan como que difícil de alcanzar, pero que si se alcanzara o cada pasito que hace hacia eso, genera una transformación. Entonces Google, ordenar la información del mundo. SpaceX, llevar la vida a Marte. Son cosas, ¿cuándo llevaremos la vida a Marte? No sé, pero yo me levanto cada día porque quiero llevar la vida a Marte. Me levanto y voy a trabajar porque me interesa ordenar la información del mundo. Entonces, ese es un MTP, un Massive Transformative Purpose. Entonces, ¿cómo haces que tu empresa tenga uno? Y la característica de estos propósitos es que son capaces de conectar con el sentido de vida de las personas. Whole Foods, ¿cuál tiene? Es llevar comida saludable a todas las personas y contribuir con la salud del mundo. Ya está. Entonces, si tú tienes un propósito que conecte, que tenga este elemento emocional y este elemento de conexión con la gente, es cuestión de empezar a decirlo, alinear tus procesos, ser coherente con él, y va a ir llegando gente a tu empresa que quiera eso. Recuerden, no son 2 años. Muchas veces una transformación cultural dura 5 o 6 años. Y muchas veces hay que dejar ir personas que no van con el propósito de tu empresa.
Y hay que traer personas que van con el propósito de tu empresa. Hay un libro bien interesante que les recomiendo leer que se llama Firms of Endearment, ¿no? O sea, como marcas que enamoran. Creo que no está en castellano. Firms of Endearment, que analiza algunos casos de marcas famosísimas, como Starbucks, como Amazon, etcétera, que justamente han hecho eso. Y te explica cómo la causa del éxito de estas marcas es que han sabido recibir personas que tienen esta inclinación. El tercero es, estamos viendo estos 5 más, ¿no? El primero, CEO y líderes involucrados hasta la vena. Segundo, alinea tu cultura con las personas, que conecte con el sentido de vida de la gente. Puede ser que no con el sentido de vida de la gente que tienes ahorita, pero van a ir llegando. El tercero, transforma conductas. Y para transformar conductas, tú necesitas ver qué le importa a tu gente. ¿Okay? Aquí un caso muy conocido, Zappos. ¿Han ido a Zappos? Hay unos tours que organizan culturales bien interesantes. Cuando tú vas a Zappos, tú te encuentras con que, para empezar, entras, y es lo caso, ¿no? Porque tú entras y la pared de la recepción, tiene muchas oficinas, pero al menos esta, la pared de la recepción es una pared que está llena de corbatas. Pero todas las corbatas están cortadas. Entonces uno pregunta, oye, ¿y eso? Y la respuesta que te dan es, si alguien viene con corbata, se la cortamos o no entra. Y se la cortamos y la pegamos en la pared. Y eso es una pared loca que está simplemente llena de corbatas. Porque en Estados Unidos se usa mucho corbata todavía. Entonces, va un ejecutivo con corbata, se la cortan o no entra. Y yo dije, espérate, ¿de verdad no lo dejan entrar? No entra. No entra. Entonces, ya, ese tipo de cosas locas, este señor, Tony Hsieh, las promueve. Tú eres absolutamente libre de adornar tu espacio como te dé la gana. Porque en el fondo, lo que este señor dice es, yo necesito, que es el principio cultural fundamental de Zappos, es, yo necesito que tú le generes wow al cliente. Su KPI principal es ese. Y él explica, una entrevista que le hacen, que cuando a él le preguntan cuál es el KPI principal, es el wow. De hecho, hay 2 casos conocidos que le voy a contar. El primero es la mayor duración. Zappos sí saben, es una tienda de compra de zapatos principalmente, el 80% de su venta son zapatos, 20% es otros artículos, también textiles, vestimenta, online, 100% online. ¿Okay? Por lo tanto, el call service es muy, muy, muy alto. Bueno, la llamada en la historia del mundo de call service más larga registrada la tienen ellos. 10 horas. 10 horas. 10 horas. O sea, ¿qué es eso? 10 horas. ¿Y ustedes saben qué fue lo que Tony Hsieh hizo 10 horas hablando? Y está grabada. Y la han auditado. O sea, no estuvieron hablando de fútbol. O sea, estuvieron hablando, sí, evidentemente hablan de la vida también, ¿no? Pero el hilo conductor fue la compra que este señor, una señora en realidad, quería hacer. Y cuando Tony Hsieh se entera de esto acá, reúne a todos los colaboradores de esa sede, que eran más de 300, y premia a este chico. Y le da un super premio y pone su foto en la pared y le da un bono y dice, así quiero que sea. ¡Wow! Tú dices, otro día está Tony Hsieh en una convención, en un congreso, así como esto, y se le acerca un periodista y le dice, señor Tony, usted tiene fama de esto, ¿no? Tiene fama de que normalmente el mejor servicio al cliente lo tienes tú. ¿Podemos hacer una prueba? Y Tony le dijo, encantado. Entonces, agarra su teléfono, este periodista, y llama al call center de Zappos, y le dice, sí, señorita, mire, sí, acabo de ver este artículo en internet, le da el código, pero la verdad es que me muero de hambre. Y acabo de llegar, no sé a qué ciudad, imagino cualquiera, Cincinnati, acabo de llegar a Cincinnati y me muero de hambre y la verdad es que quisiera comer algo. ¿Me puedes ayudar? Y la chica, sí, por supuesto, claro, dame un ratito. Lo puso en hold un ratito. Y mientras te ponen en hold, te cuentan el chiste del día, ¿no? Ese es Zappos. Entonces, y el chiste no es una grabación, ¿ah? Hay una persona que te cuenta un chiste, ¿ya? Entonces, mientras le estaban contando chistes,
a esta persona, esta chica que estaba atendiendo hizo un listado, o sea, como te sale en estos cosas, sale el GPS, pues, ¿no? Sale dónde estás ubicado. Hizo un listado de los 10 lugares más cercanos donde este señor podía ir a comer y de algunos teléfonos donde podía llamar para pedir un delivery. Termina eso y ya está listo. Por favor, ¿me puede enviar su correo? Se lo envía, pum, se lo envió. Listo, muchas gracias, señorita. Otro día hicimos con la llamada de la compra de zapatos, eso era todo. Muchas gracias. Chao, listo. Frente a Tony Hash. Le hizo la prueba y pasó la prueba. Y era un periodista. Entonces, ya, eso es la cultura que este tipo ha construido. ¿Cómo ha construido esta cultura? Según él, aplicando estos 10 valores todo el tiempo. Y él, a sí mismo, y de hecho le molesta cuando le dicen CEO, él a sí mismo, él se llama, su puesto, su función es creador de cultura. Y tiene personas contratadas que son los embajadores de cultura. Y que su función es esa, es hacer que se vivan estos 10 principios. Hace unos años viene aplicando un método que se llama la holocracia. La holocracia es una cuestión bien loca. Holos en griego es todos, cracia, gobierno, ¿no? Entonces, todos mandan. Y como todos mandan, nadie manda, pues nadie manda, ¿no? O sea, no hay líderes. No hay líderes. Lo único que hay son resultados, KPIs, resultados y tareas. Punto. Entonces ya, ¿de verdad funciona? Bueno, parece que sí. De hecho, Zappos se funda en el 98, 99, no sé, el 99, y fue vendida 10 años después a Amazon en, ¿lo tengo aquí? No, no lo tengo, en 1.28, ¿no? En 9 años, 10 años, creció a $1.200 millones, con este tipo de cosas locas. Entonces, no se trata de que si eres una industria metalmecánica o eres una industria, no sé, de construcción, entonces ahora todos van a venir en slabs y todos van a venir con gorritas de colores y todos vamos a venir en short. No se trata de que, no sé, ahora todos vamos a jugar a las escondidas a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde hay bingo y a las 5 de la tarde... No, no se trata de que todas las empresas sean así. Algunas lo serán y les irá bien. De lo que se trata es aquellos que fuesen tus valores, los que sean. Este señor tiene uno que es weirdness, ¿no? Aquí, crea diversión y peculiaridad, ¿no? Ya, pues, ellos son así, pues ellos quieren ser locos. Muy bien, y les funciona. Tú no tienes que ser loco. Hay veces esta onda que todos seamos locos. No. Los que sean tus valores, modélalos. Tú eres el modelo. Tus líderes son los modelos. Los que sean. Y los que sean tus valores, proclámalos mañana, tarde y noche. Y cada vez que una persona lo viva, prémialo en público. Y cada vez que una persona no lo viva, corrígelo en privado. Promover conductas no es tan complejo, pero las conductas se ven. Entonces, cada vez que se vea una conducta, prémiala. Cada vez que se vea una falta de conducta, corrígela. Todo el tiempo, todo el día. Lo que estas empresas nos están enseñando es que la cultura se cambia a partir de conductas. Y de hecho, hay toda una corriente de antropología que te dice que no te compliques la vida. Cultura es conducta. La definición más simple que yo conozco, al menos de cultura, es el estilo como se hacen las cosas. Y dado que esto no es una clase de antropología cultural, quédate con esa idea. El estilo como se hacen las cosas. Ya está. Entonces, ¿cómo se contesta el teléfono en tu empresa? ¿Cómo se da un feedback en tu empresa? ¿Cómo se hace el planeamiento estratégico en tu empresa? ¿Cómo se contrata a alguien? ¿Cómo es la inducción? Esas son las preguntas. Y entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de transformación cultural, una de nuestras fases es intervenir los procesos críticos haciendo el enlace con tus valores. Porque si no, tus valores van a ser un cuadro bonito en la pared. O sea, que sean valores, statement, principios culturales, lo que fuera. Va a ser un cuadro bonito en la pared. Y esto es conductas. El cuarto, y ya vamos acabando, es una cosa más hard, más dura, pero que es básica. Si no cambias tus estructuras y no cambias tus procesos, no pasa nada. Porque transformar la cultura no es, y esto es bien importante, no es un proceso soft.
A veces se cree eso. Y muchas veces se lo dan al área de desarrollo organizacional en las empresas. Nosotros, y ya es una política nuestra, nosotros tenemos una condición para aceptar a un cliente. Y después de algunos aprendizajes, la hemos puesto como norma. Nosotros no aceptamos un cliente si nuestro interlocutor principal va a ser el gerente de recursos humanos. No lo aceptamos. El interlocutor principal tiene que ser el CEO, porque es el único que puede de verdad cambiar la estructura y los procesos. Y a veces nos dicen, ya, entonces que sea el director de recursos humanos y el director de procesos. No, no quiero. Tiene que ser el CEO. Si quieres, en lo operativo trabajo con el gerente de recursos humanos, me parece genial. Y en lo operativo trabajo con el gerente o el director de procesos o de proyectos, perfecto. Pero el CEO es la cabeza y la cultura baja de arriba. Entonces, ¿cómo transforman los procesos y la cultura? Hay muchos procesos que transformar, pero en mi experiencia hay 8 que son principales. 5 de ellos tienen que ver con tus colaboradores. ¿Cómo seleccionas? ¿Cómo haces tu inducción? ¿Cómo formas a tu gente? ¿Cómo evalúas el desempeño de tu gente? ¿Y qué evalúas? ¿Cómo promueves a tu gente? Esos 5 procesos son básicos. Tienes que intervenirlos. Y otros 3 que tienen que ver. El sexto con ventas y postventa. ¿Cómo es tu proceso de venta? Muchas veces a los comerciales les damos un montón de libertad, ¿no? Porque finalmente lo que nos importa es que vendan y que nos traigan pues aquello con lo que tenemos que operar. Pero si tu comercial, que es tu primera cara ante el cliente, no está alineado a tu cultura, tu cliente no va a esperar lo que después operaciones va a hacer. Y si tienes un área tan importante como comercial, culturalmente diferente a operaciones, el problema no va a ser tanto el cliente, el problema es que entre ellos se van a generar un montón de conflictos. Atención al cliente y finalmente operaciones. Y les voy a dar solo 3 ejemplos muy rápidos. Lego. Ustedes saben que Lego en el 2003 casi quiebra. Casi desaparece. Cambiaron de CEO, cambiaron a todo el equipo directivo y empezaron a trabajar cultura. Y lo que hicieron fue una cosa bien interesante. El KPI principal de selección fue si la persona sabía jugar con Lego. Suena sensato, ¿verdad? Pero algo tan sensato no se hacía. O sea, y no importaba qué puesto, ¿ah? Podía ser gerente de finanzas. Te metían en una sala llena de Legos y te dicen, a ver, juega. Y quiero verte jugar. ¿Qué te inventas? Quiero verte jugar. Porque uno de sus valores es la diversión. Otro es la creatividad. Entonces, ellos tienen 4. 2 son esos, otros 2 son ya más duros. Pero quiero ver que seas creativo, a ver qué cosa me haces con Lego, pero además quiero ver si te diviertes haciéndolo. Y si eres una persona capaz de divertirte en el trabajo, te contrato. Si no, no sé, pues anda a trabajar a una zapatería, pero Lego, no. Y después, eso fue en el 2004, 3, 4 años después, pusieron otro KPI importante, que es que tenías que demostrar que en tu vida, mucho más difícil, pero como ya le está yendo mejor, pues se pusieron más estrictos, ¿no? En tu vida, tenías que demostrar que en tu vida habías sido un fanático de Lego. O sea, tenías que traer fotos con tus Legos, tenías que traerles Legos antiguos. O sea, era un KPI, que había sido fanático de Lego. O sea, que Lego ha sido parte de tu vida, que te ha acompañado. Y así cambiaron su proceso de inducción y poco a poco se empezaron a llenar de gente fanática de Lego. Y que parte de su sentido de vida, como vimos hace un rato, era hacer del mundo un lugar más divertido. Y ya está. Y fíjense cómo han ido sus ventas. Y fíjense cómo ha ido su rentabilidad. Estudios de la correlación positiva entre rentabilidad y cultura hay 1 millón. Y eso no les he querido traer porque pues eso, ponlo en internet y salen 1 millón. Siguiente caso, Nespresso. Nespresso hizo un cambio en su proceso de inducción, que fue un cambio bien interesante. Él dijo, vas a pasar un mes, seas del área que fuera, vas a pasar un mes entendiendo la ciencia del café. Y vas a hacer toda la cadena de valor de la empresa entendiendo la ciencia del café. Y es un mes.
y de verdad lo cumplen. Le dan tanta importancia a la inducción que repiten los programas año a año. Y así seas el gerente central de marketing, pasas por este programa del café. Y eso no solo en Nespresso, también es Nestlé. De hecho, el próximo viernes tengo que estar en un programa de liderazgo que estamos haciendo con Nestlé en mi país, tengo que estar con la primera línea. Y hoy día debía haber estado en un programa de inducción que me tenían que hacer con ellos. Y yo, cuando me dijeron, oye, Gabriel, ya, pero tienes que estar, tú sabes, tienes que estar en el programa de inducción, que son 2 días completos para un taller, ¿okay? De lo que nosotros hacemos, y el café, y de nuestros productos. Oye, pero acuérdate que el año pasado Human Growth trabajó con ustedes el programa de liderazgo. O sea, ya me lo dijiste todito. Ya estaba esos 2 días. Sí, pero es 2019. Sí, pero esos 8 meses. No, es 2019. Te dije, bueno, qué pena, tengo que estar con una gente linda en Colombia, no voy a estar con ustedes. Entonces me dijeron, bueno, entonces que gente de tu equipo venga. Y ahorita, en este instante, tengo a 2 personas de mi equipo sentados escuchando una inducción de 2 días porque voy a darle un taller de 8 horas a la primera línea en Nestlé. Entonces, eso es preocupación por inducción. Esa es preocupación por la formación. Y todos tienen que saber perfectamente el producto. ¿Han visto esta marca? ¿La conocen? Ya llegó a Colombia, ¿no es cierto? Ya llegó, ¿verdad? Bueno, esta marca, Xiaomi, conózcanla bien porque la está rompiendo. Xiaomi es una marca de principalmente celulares, no solo, pero principalmente celulares de alta calidad, low cost, que funcionan con Android. ¿Okay? Hace una semana, el sábado pasado, fue la apertura en Lima de su tienda. Han abierto una tienda ahí en Miraflores. Habían unas colas kilométricas, le daban vuelta a todo el parque Kennedy, si conocen Lima, es un parque grande en el centro de Lima, pero en el centro de Miraflores. ¿Por qué? Porque estaban como que rematando sus productos. Y era el primer día, ¿no? Entonces, fidelizando, creando marca. Bueno, Xiaomi tiene unos números increíbles. 16.500 empleados, ventas anuales $26 billones. Es una locura. Chinos. Bueno, ellos tienen una práctica cultural muy curiosa. Fíjese. Seas quien seas en la empresa, empezando por el director general, tienes que pasarte 30 minutos al día hablando con clientes. Sea quien seas en la empresa, 30 minutos al día hablando con clientes. Puede ser por chat, puede ser por teléfono, puede ser que vayas a una tienda, tú decides. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Xiaomi es low cost. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle a nuestros clientes que nos preocupamos por entenderlos y porque vamos a fabricar rapidísimo la solución a su problema. Entonces, toda la cultura está alineada a servicio de excelencia barato, rápido, que son sus 3 valores. Esas son las prácticas culturales que cada uno tiene que ver cuál es la que tu empresa necesita. Y el cuarto es, el quinto y último, es enamora y forma a tu gente. Y aquí no podemos terminar una conferencia de cultura sin mencionar a una de las empresas que en los últimos 15 años más cultura ha generado, que es esta. Guys, I just got us a meeting with Vivian. What? How? I just bumped into her. And what, you just asked for a meeting? Yeah. Is there anything I can do? Actually, When? just now. No, when's the meeting? Oh, Thursday, 8 a.m. Next Thursday. Yes. No, this Thursday. What? That's impossible. We can do this, okay? Roundbox is back. It's just a sketch. That's all we have. 2 days? We need 2 weeks. This is how we get off this floor. Dave, can you get some sales figures on pizza boxes? I feel sick. It's so simple. Round pizza, round box. Perfect. Hey, who's hungry? We have to prove what's wrong with pizza boxes. They're square. Wasted space. Yeah. Do I really have to go see Mike in finance? Yeah. Hey, Mike. I was wondering if you could send me this Inbox. We have this idea. It needs a sort of 3D prototype. I gotta pick up the kids. I just want
want to get you all together. We need to find a name for the box. Roundabout. Squircle? Circle box? Who's that? Hey Siri, turn on Do Not Disturb. Brian? I'm awake! Hey Siri, tell Bridget I'm running late. No. This is wrong. This is all wrong. Dave, can you please double check those figures for us? Did anyone hear from Ed and Warehouse? He's putting together the prototype now. What are you guys working on? Nothing. Nothing. Move that over there. Make that title bigger. Guys? We're almost there. You know we're explaining how many. What are you doing, bud? Hey, can I have that back? I'll email you the video. Just airdrop to me. You guys, I just got the prototype. Whoa. This is gonna look so good in the presentation. Awesome. Wow. I'm awake. It's time. Did anyone press the button? Este video es un video producido por Apple, para Apple, solo que se filtró y lo puedes encontrar en YouTube. Pero es un video interno. Apple, una de las cosas que ha hecho es, ha enamorado a sus clientes. Y eso pues, fue una de las grandezas que hizo Steve Jobs. Cuando Tim Cook asume, además de hacer el Apple Watch y además de hacer las siguientes versiones del iPhone y otras cosas, lo que él se propuso fue, voy a enamorar a mis trabajadores. Y empezó a hacer un montón de iniciativas como este video que acabamos de ver, donde le cuenta a su gente cómo trabajamos en Apple. Y tiene unos lemas. Por ejemplo, el que cierra el video es This is Apple at Work. Así. Tiene unos lemas donde todo el tiempo comunica, somos lo máximo, somos los innovadores del planeta, creamos todo y creamos una caja redonda para una pizza. Entonces, formar continuamente a tu gente es un must en cultura. Todo el tiempo tienes que trabajar la comunicación, todo el tiempo. Comunicación interna es uno de tus grandes aliados en un proceso de transformación cultural. Y todo el tiempo tienes que enamorar a tu gente. No vendiéndoles humo, sino vendiéndoles el propósito, vendiendo los logros, vendiendo los resultados, mostrándole que, oye, qué bonito es trabajar aquí. Mira lo que hacemos, mira quiénes somos. Eso genera identidad. Una cultura es fuerte cuando tiene una identidad fuerte. De hecho, parte del diagnóstico cultural que hacemos mide la identificación. Y es una pregunta que tienes que hacerte. Eso, evidentemente, sube los ratios de compromiso laboral, de clima laboral, de productividad, te baja la rotación. Pero más allá de esos ratios, lo que hace es enamora a tu gente de tu propósito y de tu empresa y de los modos como hacemos las cosas. El famoso estilo como se hace la cosa es nuestro modo de hacer las cosas. Entonces, 5 puntos o 5 consejos, digamos. Involucra a tus líderes, básico. Sin eso no hay nada. Segundo, diseña una cultura que pueda enganchar con la gente, como vimos en el video de Whole Foods, ¿no? Que enganche con esa posibilidad de ser feliz, con esa posibilidad de crecer, de desarrollarme. Tercero, céntrate en conductas. Premialas, reconócelas, corrige las conductas, mañana, tarde y noche. ¿Basada en qué? En los valores que tú quieras. En tus valores, en las motivaciones de tu gente. Cuarto, cambia procesos, cambia estructuras. Es fundamental, porque sin eso se te cae lo demás, no es sostenible. Esa es la parte hard de la transformación que es indispensable. Y quinto, enamora a tu gente con comunicación. Enamóralos. Hazlos sentirse orgullosos de estar donde están. En mi experiencia, hacer esto no es fácil, pero es necesario
y es muy divertido. Porque trabajar con gente es muy divertido. Y muchas veces eso es lo que ha faltado en el mundo. Y creo que estamos en una generación privilegiada. Privilegiada por todo el acceso a la tecnología que tenemos, pero privilegiada también porque creo que estamos en un despertar. En un despertar de la importancia de la persona, de la importancia de la felicidad, de la importancia de tratarnos bien, de la importancia del bien común, de la importancia de no solamente llenarme mis bolsillos, sino hacer algo por el mundo. Creo que estamos en ese despertar. Y creo que nosotros, empresarios, dueños de empresas o directores de empresas, somos responsables ante la historia y ante el planeta de dirigir ese proceso y de dejarlo para las siguientes generaciones. Creo que tenemos mucho entre nuestras manos y creo que podemos hacer mucho. Espero que les haya servido. Muchas gracias.